Bueno, amados hermanos, buenas noches a todos, hermanos de Colombia, Venezuela, Ecuador. Estamos contentos en estar otra vez aquí. Perdónanos que no pudimos hacer la comunión la semana pasada o 2 semanas atrás, que estaba en viaje. Y solo quiero decir que fue un viaje muy precioso, porque pasamos 4 días de mucha comunión en São Paulo con hermanos líderes y hermanas que sirven de varias localidades de Brasil. Fueron hermanos de Chile, hermanos de Perú, hermanos de Argentina y el mismo hermano Felipe, por quien estamos orando, estuvo allá también con su esposa. Verdaderamente sigamos orando por él para que el Señor lo recobre por completo. Sabemos que todas esas aflicciones son cosas que nos tocan, mas nosotros debemos saber que todo eso hace parte de nuestro perfeccionamiento también. En verdad, hermanos y hermanas, nosotros podemos percibir que en los tiempos finales en que estamos viviendo hoy, aún todavía no en las cosas, podemos decir, más serias, más delicadas, más fuertes, mas sí podemos decir que estamos ya nos acercando al tiempo final. No podemos negar con todo lo que se pasa en el mundo hoy, mas debemos estar todos preparados y cada vez más atentos y agarrados al Señor. No se olviden de la última palabra que compartimos con ustedes cuanto al modelo precioso que el Señor Jesús nos dejó en su ministerio terrenal, un vivir humano, divino, con la naturaleza divina, dentro de la naturaleza humana, restringido dentro de su condición humana, a fin de poder ser nuestro Salvador, a fin de poder ser nuestro Señor, ser nuestro Maestro. Y vimos claramente que cuando Él empezó su ministerio, bueno, yo no voy a repetir porque ya hablamos de esto en las 2 últimas reuniones, mas solamente para ubicarnos, cuando Él empezó su ministerio, y en todo su ministerio fue un vivir en la presencia del Padre constante. Era un hombre de oración, lleno de la propia palabra escrita, la palabra viva, y Él mismo como la palabra viva en la tierra. Y todo esto que Él vivió, todo esto que Él participó de carne y sangre, fue por amor a nosotros, para dejarnos su ejemplo vivo, para dejar su modelo vivo, no para imitarlo externamente, mas para vivirlo internamente como el Espíritu que habita en nosotros hoy. Y vimos también la comunión anterior que como maestro, él elige sus discípulos. Y por donde él pasaba, empezando por Pedro, por André, por Jacobo, por Juan, simplemente pasaba y decía, sígueme. Y ellos siguieron. Pasó por Mateo, por Leví, y dijo, sígueme. Y simplemente lo dejó todo y siguió al Señor. Mostrando que la presencia fuerte del Señor, cuando Él habla y su presencia está, verdaderamente nos cautiva para seguirlo. Y esto es una cosa muy verdadera hoy día también. Nosotros somos discípulos del Señor también. Y como vimos en la palabra anterior, discípulo significa un aprendiz, un alumno, un seguidor, un que sigue de cerca, un que pone sus ojos en su maestro, un que está listo para aprender todo lo que su maestro dice, habla, practica, para que él pueda repetir y aprender con la misma condición
para ser como su maestro. Nosotros leímos algunos versículos, ¿no es cierto?, que muestra claramente esta cuestión que el Señor Jesús dijo para sus discípulos en Mateo 10, 24 y 25. Voy a leer otra vez para recordar a los hermanos. Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Aquí muestra claramente que el deseo del Señor es que nosotros seamos como Él es. Seamos como Él es. Como Él fue uno con el Padre mientras vivió en esta tierra, sabemos que todo lo que Él hacía porque Él vio esto en su Padre. Todo lo que Él hablaba, Él escuchó de su Padre. Él no hablaba una palabra siquiera de su propia voluntad. Él hablaba lo que el Padre lo instruía. Entonces, vimos la otra vez que el mismo Señor Jesús fue un alumno, un aprendiz, humilde, obediente, aprendiendo, escuchando, oyendo, viendo, ejercitando todos sus sentidos, sea la audición, la visión, su corazón, sus manos, sus pies, todo lo que él hacía era según el Padre. Él vino para hacer la voluntad del Padre, para hacer la obra y cumplir la voluntad del Padre. Él vino para agradar al Padre. Entonces, nada él podría hacer de sí mismo, como vimos también. Interesante que en un versículo que está en Juan 8, ¿no? 26 a 29, no voy a leer, él dice ahí claramente que ellos saberían que el Señor era el yo soy, mas que el yo soy nada podría hacer de sí mismo. Esto me toca mucho, porque ¿cómo puede el yo soy nada poder hacer de sí mismo? Sí, era un yo soy limitado, era un yo soy restrito, restringido, para aprender la obediencia como hombre, a fin de poder cumplir su propósito de ser nuestro Señor Salvador y cumplir su redención completa, como hijo del hombre, siendo hijo de Dios. Bueno, todo eso vimos en las dos últimas reuniones y vimos que Él llama a sus discípulos para ser como Él es. En Lucas 6, 39 y 42 también leímos la vez anterior, dice el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, otra vez muestra, de acuerdo con lo que dice Mateo 10 que ya leímos, Él quiere que nosotros seamos como Él es, tanto como maestro como Señor. Y aquí dice que el discípulo no es superior, mas Él será como su maestro una vez que Él fuere perfeccionado. Bueno, los discípulos en tierra, en su ministerio terrenal, fueron perfeccionados por 3 años y medio. Mas ese perfeccionamiento por 3 años y medio de seguir al Señor, su Maestro, y estar con Él, no fue en verdad todo, porque cuando Jesús muere, resucita y pasa a ser el Espíritu de la verdad, el Espíritu que da vida, ahora soplado para dentro de ellos, como vida en Juan 20, 22, y derramado sobre ellos como el Espíritu de poder en Hechos 2, estos discípulos que siguen siendo discípulos, ellos también siguen aprendiendo, escuchando en comunión
con su Maestro y con su Señor, solo que ahora es un Señor que está al mismo tiempo asentado a la diestra del Padre en el tercer cielo, más también en el espíritu de ellos. Entonces, en el cielo, en su ministerio celestial ahora, Él intercede por sus discípulos. Él intercede como el consolador, como el abogado, junto al Padre. Mas también como consolador, como nuestro guía, Juan 14, 26, como aquel que nos enseña todas las cosas, como aquel que nos guía toda la verdad, Juan 16, 13, está en nuestro espíritu, para que sigamos siendo perfeccionados como discípulos para ser como su Maestro. Así fue con la vida de Pedro, hermanos. Así fue con la vida de todos los discípulos, todos los hermanos en el primer siglo. Así fue con el mismo Pablo, cuando fue llamado. Pablo, cuando fue llamado, ele foi chamado para ser, sim, um seguidor, um discípulo. E podemos ver em Pablo, uma vez que em suas epístolas foram as mais registradas no Novo Testamento, não é certo? As 14 epístolas de Pablo. E Pablo deixa muito claro todo o seu viver, a ponto de que Pablo mesmo, ele tem a ousadia de dizer, sed mis imitadores como eu sou de Cristo. ¿Por quê? Porque Pablo foi um discípulo verdadeiro que siguió de cerca a su Señor. Aunque él no vio el Señor en carne, mas él aprendió a seguir su Señor en el Espíritu. Él era una persona que verdaderamente vivió el ministerio del Espíritu como nunca. No estoy diciendo que los otros no vivieron. Claro que los otros vivieron también. Mas Pablo tiene una característica que verdaderamente está más conectado con nosotros que con los 12, los 11, no contando con Judas, los 11. ¿Por qué? Porque los 11 vivieron con Jesús 3 años y medio físicamente. Ellos vieron el Señor, sus milagros, sus palabras, aprendieron todo lo que el Señor les enseñaba. Eles vieron, mas lograram digerir, podemos dizer, passar por consideração de todo o que eles aprenderam, só depois que o Senhor morreu, ressuscitou. Que lograram verdadeiramente aplicar o que aprenderam em 3 anos e meio. Estão me acompanhando como isso é importante? Porque se vemos em los 3 anos e meio de los discípulos junto com o Senhor, nós vemos que, sem dúvida, eles aprenderam alguma coisa, aprenderam com seus erros. Os erros de Pedro estão registrados, os de Juan estão registrados, de vários discípulos estão registrados, de Filipe está registrado, de Dídimo, né? Também está registrado, que estavam todos aí aprendendo a vivir todo o que aprenderam. Mas o Senhor não estava preocupado em que eles aprenderam aí, porque o Senhor sabia que solamente lograriam praticar, aplicar, quando o Senhor mesmo passar a ser o Espírito e se soplar para dentro de eles. ¿Por quê? Porque o novo nascimento de los discípulos solamente se dio en el momento que el Señor Jesús se sopló como el Espíritu para dentro de ellos. Ahí hubo el nuevo nacimiento. Y a partir de ese nuevo nacimiento, la nueva vida ahora está dentro de ellos. Y una vez que la nueva vida está dentro de ellos ahora sabrán cómo vivir por esta nueva vida por el Espíritu que habita dentro de ellos. Entonces, esto es muy importante. Por eso que nosotros no debemos jamás criticar a los discípulos cuando andaban con Jesús, cuando anduvieron con Jesús los 3 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque todavía ellos no tenían el Espíritu dentro de ellos.
Ellos podrían aún imitar al Señor externamente, aún serían como los del Antiguo Testamento, procurando hacer las cosas por su esfuerzo. Y no era eso lo que el Señor quería. El Señor, en verdad, en los 3 años y medio, como ejemplo que Él mismo dio, como persona de oración, totalmente agarrado a la palabra, lleno de la palabra, una persona que consultaba al Padre todo el tiempo, una persona llena de humildad, con todas sus virtudes y atributos. Él dejó esto como ejemplo, para que los discípulos mismos que vivieron con Él, que vieron, escucharon, palparon, pudiesen hoy ser sus verdaderos discípulos después que el Señor murió, resucitó y entró dentro de ellos. Por eso que en 1 de Juan, vamos a leer 1 de Juan capítulo 1, vamos a ver la condición de cómo Juan dijo al respecto del Señor. 1 de Juan 1, versículo 1 adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Esto dice respecto a Él, ¿no? Representando los que caminaron, vivieron con el Señor los 3 años y medio de su ministerio terrenal. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, estos discípulos, los 12, tuvieron una experiencia extra que nosotros no tuvimos. Y ahí dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, repito otra vez, y testificamos. Ahora no es solamente ver, oír, contemplar y palpar. Ahora, como discípulos que siguen, ellos ahora son testigos. Testigos de lo que oyeron, testigos de lo que vieron, testigos de lo que contemplaron y testigos de lo que palparon. Y testificamos, y no solamente esto, y os anunciamos la vida eterna. Cuando nosotros seguimos de cerca al Señor, oímos, vemos, contemplamos y palpamos, nosotros pasamos a ser testigos reales. Un discípulo verdadero es uno que puede testificar lo que vio, lo que oyó, lo que contempló y lo que palpó. ¿Por qué? Porque es uno que está ahí, cerca, ¿no es cierto? Siguiendo de cerca a su maestro. Está aprendiendo todo. Por eso puede testificar, ser un testimonio. No solamente esto, ahora anuncia. Os anunciamos la vida eterna. Anuncia. Ahora no solamente da testimonio, como anuncia, como habla de lo que vio, de lo que oyó, de lo que contempló y de lo que palpó. Por eso, hermanos, nosotros como discípulos hoy, trayendo para nuestra vida, nosotros hemos visto al Señor en nuestro vivir hasta hoy, cuando seguimos al Señor. Hemos visto al Señor en nuestro vivir. El Señor se ha revelado a nosotros. Hemos oído al Señor, sus palabras. Cuando digo ver y oír, significa que lo que vemos, lo que oímos, sin duda, nos transforma. Ha tocado a nosotros. Cambia alguna cosa en nosotros. Cuando cambia alguna cosa en nosotros, nosotros testificamos, ¿no es cierto? Así como usted cuando experimenta una cosa, sea comida, sea un medicamento, que usted está enfermo y toma un medicamento, y ese medicamento te sana. Usted pasa a ser testigo de este medicamento, ¿no es cierto? Que este verdaderamente puede sanar. Yo tuve la experiencia. Esto se pasó conmigo. Eso es ser un testigo. Entonces, toda vez que vemos al Señor de muchas maneras, hoy, lógicamente, no lo vemos con nuestros ojos físicos, mas nosotros estamos siendo ejercitados a verlo con nuestros ojos espirituales, en todas las cosas que se pasan con nosotros, en la misma palabra que leemos, ¿no es cierto?
Escuchamos al Señor en la palabra que leemos, en la oración que hacemos, en la comunión del cuerpo, en las reuniones, cuando tenemos comunión con los hermanos. Todo esto es entrenar nuestros oídos para oír al Señor, para seguirlo como discípulo, para ver al Señor como discípulos, contemplar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, miremos para nuestro vivir. Miremos para todo nuestro vivir de hoy hacia atrás, el primer día que recibimos al Señor. Sí, muchas tribulaciones, muchas aflicciones, angustias, mas ¿será que solamente fueron aflicciones, angustias y tribulaciones? Claro que no. Por lo contrario, hemos visto que el Señor desde el primer día, como el Espíritu de la verdad, nos ha guiado, nos ha tomado por su mano y nos ha guiado hasta ahora, hasta este momento. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, sí, nosotros contemplamos, valoramos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aún en las angustias y los sufrimientos, tribulaciones, si estamos hasta aquí hoy, ¿no quiere decir que hemos sido librados? Hemos sido perfeccionados en las tribulaciones, en las angustias, en los sufrimientos. Porque si queremos ser como es nuestro Maestro, y no podemos ser más que nuestro Maestro, no podemos ser superior a Él, entonces significa que todo lo que Él pasó, claro, Él pasó en su ministerio terrenal de producir la iglesia, el cuerpo de Cristo, por medio de su vivir y de su muerte en la cruz. La redención, nosotros ya habíamos hablado de eso varias veces, solamente Cristo pudo cumplir. Por eso, por cumplir su redención, para producir su iglesia, para producir a nosotros como sus cuerpos, como sus hermanos que somos hoy, como los hijos de Dios, como miembros de su cuerpo, miembros de la familia de Dios, como el candelero de oro que es la iglesia. ¿No es cierto? Solamente Él pudo cumplir y esto fue con sufrimientos, con angustias, como dice Hebreos 7:25, que ya leímos otra vez, que Él pasó a sufrir todo esto para cumplir la redención. Y ahora Pablo, en Colosenses 1:24, en Colosenses 1:24, antes de ir para Colosenses, quero terminar aqui em 1 de Juan, que já estamos. Versículo 5. Mire, hermanos, que em versículo 1 ele dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Em versículo 2 dice, lo que hemos visto e testificamos. Versículo 3, lo que hemos visto e oído. El apóstolo Juan aquí enfatiza 3 veces lo que hemos visto y oído, visto y oído, visto y oído. Esa es la característica de un discípulo que sigue su Señor. Él ha visto, él ha oído. ¿Correcto? Y anuncia. Esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí ellos llaman para sí el ejemplo que ellos tienen en Cristo Jesús, porque son aquellos que tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y Él entonces anima que nosotros también tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos son verdaderos testigos. Esto voy a hablar dentro de poco, una característica de un discípulo. Mas aquí vemos que Juan llama para sí mismo como ejemplo de un discípulo que sigue de cerca al Señor. Y sabemos que Juan sí fue un discípulo que siguió de cerca. De lo que él oyó, escuchó, vio, contempló y palpó. Y ahora él es testigo y anuncia. Muy bien. Entonces,
Jesús cumplió todo esto, como su ministerio terrenal, la redención por nosotros, con sufrimientos hasta la muerte de cruz, como maestro. Y nosotros, como discípulos, no podemos huir de pasar por sufrimientos, tribulaciones. Por eso yo quería llamar la atención de ustedes, hermanos, que cuando pasamos por tribulaciones, sufrimientos, angustias, persecuciones, siempre acuérdense, soy discípulo de Cristo. No puedo ser superior más que mi maestro y no puedo ser más que mi Señor. ¿Qué significa ser más que su maestro y más que su Señor? Significa que el maestro sufrió, yo no necesito sufrir. El maestro sufrió persecución, yo no necesito ser perseguido. ¿Comprende? Queremos seguir al Señor sin persecución, sin tribulaciones, sin angustias, sin sufrimientos. Imposible. Porque el Señor como maestro lo pasó. Y nosotros, si no tenemos esto, somos superiores a Él. Claro que nosotros no somos superiores a Él. Claro que nosotros no somos más que Él. Basta ser como Él. Entonces significa lo que Él pasó para cumplir la redención, nosotros hoy pasamos para cumplir la edificación. La edificación, bueno, ahora vamos para Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Esto es lo que Pablo escribe. Ahora me gozo en lo que padezco. Mira, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ese versículo siempre llamó mi atención. A veces pensamos, Cristo sufrió todo. Ya sufrió todo por nosotros. Sí, es verdad. De acuerdo con Isaías 53, Él sufrió todo para cumplir la redención. La peor parte, la parte más dura fue Él que sufrió para poder redimirnos, poder salvarnos, poder dar la vida eterna, podernos sacar del lago de fuego. Alabado sea el Señor. Una obra que solamente Él mismo, como Hijo de Dios, dentro del Hijo del Hombre, Jesús, mezclado, ¿no es cierto?, pudiera cumplir. Sin embargo, Él cumplió solamente la producción de la iglesia, para producir la iglesia. Sin duda, Él mismo la edificará, porque Él mismo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, quien edifica la iglesia es el Señor, mas Él edifica la iglesia hoy por medio de quien Él redimió y salvó, que somos nosotros sus miembros. ¿Por qué? Él edifica la iglesia por medio de sus miembros que somos hoy, por medio de sus discípulos que somos hoy nosotros. Por eso Pablo aquí se pone en la condición de un discípulo que está para cumplir con su propósito en esta tierra. Y él entendió muy claro. Cristo produjo la iglesia y nosotros como discípulos y miembros de este cuerpo tenemos la responsabilidad de edificar su cuerpo, que es la iglesia, que es por medio de padecimientos por los hermanos y cumplir en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Las aflicciones de Cristo para producir su cuerpo, Cristo cumplió totalmente. Mas las aflicciones de Cristo que falta y que Pablo se une a Cristo es para ahora edificar su cuerpo, la iglesia. ¿Comprende, hermanos? Por eso que en nosotros seguimos los mismos pasos de nuestro Señor, nuestro Maestro. Por eso, vuelvo a decir, cuando pasamos por sufrimientos, por tribulaciones, por angustias, por situaciones que afectan nuestra persona, debemos mirar con los ojos de Cristo. Mirar con el sentimiento del Señor y ver que nosotros como discípulos que somos,
Entonces nos cabe pasar por todo esto. No como una cosa extraordinaria. No, es una cosa que tenemos que pasar por cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando decimos por su cuerpo, que es la iglesia, muchas veces pensamos en otros. Claro, cuando yo, cuando nosotros salimos para visitar a alguien, para apacentar, pastorear, predicar el evangelio, para orar por las personas, cuando estamos junto con los hermanos edificando la iglesia en las reuniones, nosotros sí pasamos a veces por aflicciones, ¿no es cierto? Y cumplimos esas aflicciones para edificar la iglesia. Mas aquí esas aflicciones que nos faltan, que faltan de Cristo para cumplir, también se refiere a trabajar nosotros. Por eso que los sufrimientos que yo tengo, Salomón, las aflicciones que yo tengo, que yo, Salomón, paso, las persecuciones que yo paso, necesito tener. Porque si yo, como discípulo, los paso, siguiendo mi maestro, ¿qué pasa? Estoy siendo ahora un material listo para la edificación. Entonces también es edificación. Edificar no es solamente los otros, edificar primero a nosotros mismos, yo. Tengo que pasar por todo lo que paso, para que yo sea un material adecuado para la edificación. Un material listo para edificarme con otros. ¿Comprende, hermanos? Muchas veces nosotros no vemos así. Reclamamos, no aceptamos, nosotros rechazamos, porque nosotros no vemos que todo eso que estoy pasando, que tú estás pasando, es para la edificación, para que seamos materiales apropiados para la edificación. Esas son las aflicciones de Cristo que aún falta por cumplir en mí, en ti, y de mí para otro, de otro para mí. No sé si están logrando comprender. Eso tiene que ser comprendido, hermanos. Ahora, si nosotros como discípulos vemos, mi maestro pasó por esto, mi Señor pasó por esto, yo tengo que pasar. No es una cosa extraordinaria, no es una cosa del otro mundo. Por un lado es porque estamos en otro mundo, estamos en las regiones celestiales, estamos en el reino de Dios. Por eso que las cosas de esta tierra, lo que somos, no vale en el reino de Dios, no vale en la iglesia. Y todo lo que pasamos es exactamente para sacar, quitar lo que no es de Dios, no es de este reino, para poder vivir verdaderamente el reino. ¿Comprenden los hermanos? Aquí en Colosenses 25 dice, de la cual fui hecho ministro, un siervo, un esclavo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, de que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Usted ve que este misterio que estaba oculto y fue manifestado a nosotros los santos, y que Él, como ministro, estaba listo para anunciar esto, que es que este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién hará ese trabajo de transformación, de santificación, de hacernos parecidos con Él, semejantes a Él, conformados a Él? Exactamente es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo quería mostrar claramente a todos, no se olvide que Cristo está en vosotros y esta es la esperanza de la gloria. Porque el mismo Cristo que empezó la obra, Él mismo la terminará. Él nos llamó
como llamó a los discípulos uno a uno en su ministerio terrenal, Él nos llamó también a nosotros en su ministerio celestial. Como yo dije, nosotros somos como Pablo. Pablo no vio a Jesús, no anduvo con Jesús físicamente, mas él aprendió inmediatamente que Cristo se reveló a él. Y él pasó a vivir por el Espíritu. Por eso que Pablo habla mucho del Espíritu. Mucho de vivir, andar, seguir el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Todo eso está registrado prácticamente en las epístolas de Pablo. ¿No es cierto? Gálatas, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, no satisfagamos la concupiscencia de la carne. Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. ¿No es cierto? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexprimibles, indecibles. Ministerio del Espíritu, 2 Corintios 3. ¿Quién habló todo esto? Pablo. Porque Pablo vio la importancia del Espíritu, vivir en el Espíritu. Él vio Cristo en el Espíritu. Quien toca el Espíritu toca a Cristo, la esperanza de la gloria. Entonces, lo que Pablo escribió aplícase mucho a nosotros. Interesante. Muchos dicen así: a mí gustaría mucho estar viviendo en la época de Jesús, en su ministerio terrenal, andar con Él, ver sus milagros, dormir con Él, ¿no es cierto? Comer con Él. Hermanos, si nosotros comprendemos todo el trabajo del Señor, vemos que lo más precioso es el tiempo que vivimos hoy, porque Él es ya el Espíritu que da vida, el Espíritu de la verdad, el Consolador que habita en nosotros. Y esto vemos, vuelvo a decir, reforzar en la experiencia de Pablo. ¿Logran discernir la diferencia del apóstol Pablo de los otros 12? Del ministerio de Pablo de los otros 12? Pablo dice en Gálatas capítulo 1, vamos a abrir ahí. Gálatas 1. Versículo versículo 7, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? El evangelio que los apóstoles, los 12, aprendieron fue de Jesucristo en todo lo que Él dejó registrado y habló con ellos. ¿Correcto? Y todo esto fue aplicado cuando el Señor murió, resucitó y se sopló para dentro de ellos como espíritu. Pablo, él no tenía las enseñanzas de Jesús de los 3 años y medio. ¿No es cierto? Mas después sí, él conoció por tener comunión con todos los de su tiempo, los apóstoles. Él aprendió, por cierto. Mas, por lo que yo comprendo aquí, él tuvo todo esto revelado por el Señor Jesucristo, cuando él tuvo esa experiencia de 3 años en Arabia, cuando él fue llevado por 3 años en Arabia para estar ahí solo con el Señor, donde él aprendió, recibió directamente de la revelación de Jesucristo. Por eso que el Señor se reveló a él. Aún aquí en Gálatas, capítulo, aquí, porque él dice aquí, mira, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, hermanos, vemos que Pablo fue una persona llamada diferentemente, un discípulo diferente, mas que él aprendió rápidamente, dentro de todo lo que él vivió, él aprendió la lección de qué es ser un discípulo. Y los otros también aprendieron, porque después vemos en las epístolas de Pedro, vemos en la epístola de Juan, todo un aprendizaje de todo lo que ellos aprendieron, dejaron. Hoy nosotros somos bienaventurados, porque somos discípulos con la Biblia entera registrada. ¡Qué maravilla! La palabra, las palabras del Señor, lo que Él vivió, los 4 evangelios que describen, las epístolas, el hecho de los apóstoles, las epístolas, todo esto, hermano, son la palabra del Señor que nos hace también testigos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que contemplamos. ¿Comprenden, hermanos? Nosotros estamos hoy sobre los hombros de tantos siervos de Dios. Siglo XXI. Wow, miramos hacia atrás. Por ejemplo, los devocionales que yo envío todos los días a ustedes, que hermana Brigitte pone en el grupo y yo envío también en el privado de varios. Ahí, ¿por qué yo pongo eso devocional de otros siervos de siglos pasados? Para mostrar que también Cristo se reveló a ellos. Ellos también son la riqueza del cuerpo. ¿No es cierto? Sea John Wesley, Andrew Murray, Charles Spurgeon, sea Watchman Nee, sea Witness Lee, sea hermano Don, sea los otros del pasado, los padres de la iglesia, todos ellos dejaron su herencia, su legado para la iglesia. Sobre esos hombres estamos hoy. Aprendemos con ellos también. Ellos son como ejemplos que son dejados para seguir, porque fueron discípulos que siguieron al Señor. Claro que cada uno también con sus dificultades, problemas, mas si miramos las cosas positivas en cada uno, tenemos mucho que aprender de todos. Esa es la humildad que debemos tener, hermanos, de aprender unos de otros. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué yo leí todo esto? Para mostrar que verdaderamente esta cuestión de seguir al Señor es muy seria. Bueno, déjame ahora tocar otro punto, que los discípulos, entonces, las características de un discípulo, que yo ya mencioné aquí, voy a ahora poner por orden, es uno que sigue de cerca a su maestro. Bueno, vimos en la experiencia de Juan, vimos aquí en la experiencia de Pablo, ¿no es cierto? Que siguen de cerca a su maestro. Ellos se dan cuenta, hermanos, que ellos no tienen el conocimiento suficiente de este nuevo reino, el reino de Dios. Por eso que tienen que aprender a seguir el Espíritu y andar por el Espíritu. Por eso, porque es una novedad. Hermanos, nosotros jamás debemos decir, yo conozco la iglesia, yo sé vivir la iglesia, yo conozco el reino. No, estamos conociendo. Estamos aprendiendo a vivir en la nueva esfera del reino de Dios, reino de los cielos. Estamos aprendiendo a vivir la vida de la iglesia. Estamos aprendiendo todavía a vivir la edificación. No lo sabemos. Quizá tenemos la doctrina, mas no tenemos la práctica, la aplicación. Y quien debe nos enseñar es el Espíritu. Un discípulo reconoce su condición caída. Por eso que él niega-se a sí mismo para seguir al Señor.
¿no es cierto? Vamos a leer Mateo 10. Mateo 10, versículo 37, 38. Aquí dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Usted ve que una persona que sigue al Señor, que es un discípulo, aquí dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, o sea, seguirlo sin tomar la cruz, sin dejar a amar. Imagine, hermano, aquí está hablando de padre, madre, de hijo, de hija. ¿Cómo no amar? Lo que él quiere decir es que estas cosas no pueden ser más que nuestro Señor. ¿Están de acuerdo? No es decir que no debemos amar padre y madre, no debemos amar hijo y hija, mas ellos no pueden tomar nuestro corazón. Un discípulo que sigue al Señor, un verdadero discípulo que toma su cruz y sigue al Señor, él aprende a poner todas las cosas y todas las personas en su debido lugar. Cuando reconocemos quién es nuestro Señor a quien seguimos, como sus discípulos verdaderos, ponémonos a nosotros en nuestro debido lugar y ponemos todas las cosas y todas las personas en su debido lugar. No es decir abandonarlos, mas cuando ponemos en su debido lugar, vemos que Cristo es la primacía. Siempre será el primero. Y porque Cristo siempre será el primero, Él cuidará de todos los que vienen después. Por eso que Jesús dijo en Mateo 6:73, buscad en primer lugar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es esto? Poner Cristo en primero. Primero sigo Cristo, mi maestro. Nadie y nada toma su lugar. Por eso mucho cuidado, hermanos y hermanas. El enemigo, muchas veces, aún mismo, no voy a decir el enemigo, el Señor nos prueba. Cuando situaciones que tocan nuestros amados, familiares, tocan nuestro empleo, tocan nuestro vivir, ahí en ese momento es manifiesto a quién amamos más, o qué grado de amor o de conexión que tengo con esta cosa o con esta persona. No sé si ustedes están captando lo que quiero decir. Somos probados por el Señor y en ese momento que nosotros sabemos, Señor, tú estás me probando. Sí, yo amo a mi madre, yo amo a mi padre, mas tú estás en primer lugar. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, mas tú estás en primer lugar. No voy a permitir que ellos tomen su lugar en mi corazón. Es una lección muy difícil de aprender, mas es necesario aprender. Y cosas también. Perdí mi empleo, no tengo lo que comer, no tengo lo que vestir. Ahí vienen las pruebas también. El enemigo nos tenta con esto. Él tentó el Señor Jesús con la comida. Y el Señor no sucumbió, porque Él sabía lo que Él necesitaba cumplir. Por eso que el Señor dice aquí muy claro, el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí, etc. Ahora otro versículo, Mateo 16, 24, que ustedes conocen muy bien. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Lucas 9, 23, 24. Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos, si alguno
quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Amén. Aquí muestra una palabra que en Mateo nos dice: tome su cruz cada día a día. No es una vez al mes, no es una vez al año, no es una vez a la semana. Cada día tomar su cruz. ¿Por qué tomar su cruz? Porque reconoce su condición caída, que él reconoce que él es un estorbo para la edificación, para el reino de Dios, si no niega-se a sí mismo y toma su cruz. Un hermano Lee, en un libro llamado El ejercicio del reino para la edificación de la iglesia, él describe muy bien que las puertas del Hades están relacionadas con nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción. Las tres cosas de nuestra alma son puertas que pueden abrir para el Hades. Por eso negarse a nosotros mismos y tomar la cruz es para cerrar estas puertas, a fin de que nosotros podamos edificar la iglesia como los discípulos verdaderos que siguen al Señor. ¿Están me acompañando? Eso es muy importante. La cuarta cosa, él reconoce su condición de que sin Cristo no puede hacer nada. Juan 15, 5. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Así como el propio Jesús dijo que él no podría hacer nada por él mismo, sino por el Padre por quien él vivía. Otra característica, un discípulo lleva las características de su maestro como seguidor que es, como alumno que es. Él habla como él. Yo no voy a leer aquí, mas voy a mencionar, apunten por favor, Mateus 26, 73, Marcos 14, 70. Estos dos versículos, Mateus 26, 73 y Marcos 14, 30. Aquí muestra cuando Pedro fue denunciado por la manera como él hablaba, porque ele estava negando o Senhor, uma vez que la sierva decía: tu eres um discípulo deste homem, tu és um seguidor deste homem. E Pedro negava, e então tanto Mateus como em Lucas, dice, em Marcos, perdão, Mateus e Marcos, dice que tu maneira de hablar te denuncia que tu eres uno de ellos. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas, que nuestro hablar sea como de Él, por andar tanto con Él, que nosotros seamos semejantes en su hablar, a ponto de que las personas digan: tu hablar denuncia que tu eres un seguidor de Cristo, tu eres un discípulo de Cristo. Alabado sea el Señor. También Él carga la característica de Cristo con sus marcas. Vamos a leer Gálatas 6, 17. Gálatas 6, 17. Dice así: de aquí adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El Señor Jesús fue azotado, Ele foi esculpido, Ele foi recibió muchas heridas, ¿no es cierto?, en su cuerpo. Mas también, hermanos, el Señor fue también muy herido en su alma, cuando perseguido, cuando rechazado, cuando menospreciado. Ele era hombre, hermanos, como nosotros. Son marcas. Pablo también recibió estas marcas porque él fue marcado. Yo voy a leer ahora las marcas de Pablo.
Él carga las marcas de Jesús, porque también Él fue marcado. ¿Ah? Entonces nosotros hoy, cuando pasamos por tribulaciones, angustias, sufrimientos, persecuciones, las heridas que pasamos y después tenemos como dice, después que tenemos la herida, ahí se sana la herida, mas tenemos la marca. La marca que tenemos no está en nuestro cuerpo físico, está en nuestro vivir. ¿Están seguros, hermanos? Ese vivir, todos son marcas de Jesús. Sí. Entonces, Gálatas 6, 2 Corintios 4, vamos a leer. 2 Corintios 4. Las cicatrices, ¿no? Las marcas de Jesús son las cicatrices. Tenemos muchas cicatrices hoy, que son marcas. 2 Corintios 4, 7. Dice así. Pero tenemos ese tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué son estos? ¿Qué es la tribulación? Es la herida. ¿Qué es no angustiarse? Es la cicatriz. ¿Qué son los apuros? Son las heridas. ¿Qué es no desesperarse? Son las cicatrices. ¿Qué es perseguidos? Son las heridas. ¿Qué es no desamparados? Son las cicatrices. ¿Qué es derribados? Son las heridas. ¿Y qué es no destruidos? Son las cicatrices. O sea, fuimos marcados, mas se dejó la cicatriz, porque quien ve en nosotros ve, no hay angustia, no hay desespero, no hay desamparo, no hay destrucción. Alabado sea el Señor. Llevando, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Imaginen, hermanos, discípulos, seguidores de su Maestro. El Señor Jesús, cargamos la muerte por causa de Jesús, y nosotros también llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, porque somos discípulos. Somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en vosotros, en nosotros y en vosotros la vida. Cristo sufrió todo 3 años y medio para dar vida, por medio de la muerte que sufrió en la cruz. Nosotros hoy sufrimos la muerte por causa de la edificación, para dar vida a otros. Para los que predicamos el Evangelio, no predicamos doctrina muerta, predicamos un Cristo vivo, que vivimos y se ve en nuestro vivir. ¿Comprende, hermanos? Predicación del Evangelio no es solo llevar palabras, es llevar un vivir. Por eso que cuando las personas ven en nosotros, que vean en nosotros las marcas de Jesús, como discípulos que somos. Amén, hermanos? Otro punto, entonces, también, un discípulo está siempre dispuesto a aprender. Siempre dispuesto a aprender. Mateo 11, 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. Llevad, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amém? Aqui não é só descanso, hein? Muitas vezes pensamos, vou ao Senhor, llevo mi trabajo, mi carga para descansar. No, usted descansa para aprender. Llevar mi yugo sobre vosotros. Você vê que não é um descanso. É um descanso? É um descanso. Sim, é um descanso. Mas um descanso com yugo. Um descanso com carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros hallaremos descanso para nuestras almas cuando llevamos su yugo, cargamos su carga que es ligera, su yugo que es fácil, y aprendemos de él. Cuando aprendemos de él, descansamos. ¿Por qué aprender de él? Nosotros tomamos lo que él es para nosotros, aprendemos de él y ahí descansamos. Cuando no descansamos, es porque todavía no aprendimos de él. Cuando aprendemos de él, descansamos. Amén. Entonces, aprender. Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él significa seguirlo, aprender de él. Amén. Arraigados y sobreedificados, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Enseñados significa aprendiendo. Efesios 4:20. Efesios 4:20. Voy a leer del 18 adelante. Aquí muestra algo negativo. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis ya como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, estos versículos 17 al 19 son cosas que no debemos aprender tampoco vivir. Cuando aprendemos a Cristo, porque habemos oído y habemos sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en él, nosotros tendremos un vivir totalmente distinto, porque seremos como él es. Amén. Outro ponto, hermanos, que um discípulo está sempre disposto, está sempre perguntando, consultando, comprobando se é assim, já que és um aprendiz eterno. Então, eu não vou a mencionar versículos aqui, vocês podem buscar quantas vezes os discípulos dijeron ao Senhor, Senhor, como é isto? ¿Por que isto? ¿Por que quando vino uma situação e disseram, ¿por que nós não logramos expulsar estes demônios? Eles perguntaram, o Senhor dijo, porque esta casta solamente com ayuno e oração. Então eles estavam aprendendo, mas estavam perguntando. Temos que perguntar, hermanos, consultar, Senhor, ¿por que isto? ¿Para que isto? ¿Por que passo por isto? Não porque passo por isso como reclamação, como crítica, não, mas perguntar para ele, Senhor, eu quero aprender por que estou passando por isso, que lição tenho que aprender com isto, que tu queres mostrar-me com isto, muéstrame, Senhor. Então, essa pergunta é para aprender como discípulo. Por que eu perdi esta batalha? Por que eu fracassei outra vez? Pergunta ao Senhor, Ele vai mostrar-te, e com isso aprendemos a segui-lo como deve ser. Amém? Outro ponto que já dije, em Pablo, quando Pablo dijo, sed mis imitadores como eu sou de Cristo, nós imitamos Cristo e também de nossos companheiros discípulos, que são imitadores de Cristo. Podemos imitar a Juan, que Juan mostrou aí, podemos imitar a Pablo, mas também podemos imitar a nossos irmãos do passado, de los 20 siglos que passaram, de los ejemplos que eles deixaram para nós, como também podemos aprender uns de outros, imitar los hermanos,
Mirar los ejemplos de los hermanos, de las hermanas con quien convivimos, que conocemos. ¿Comprende, hermano? Esto es humildad. 1 Corintios 4, 16. Vamos a leer algunos versículos aquí. 1 Corintios 4, 16. Dice así: por tanto, os ruego que me imitéis. Versículo 15, primero. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Por qué Pablo llamó esto, pudo ser tan osado en decir me imitéis? Porque puede haber 10,000 años, mas hay pocos padres. Y Pablo fue como padre para los corintios, ¿sí o no? Entonces él tenía la osadía de decir, imítenme, para que ustedes también sean padres a otros. Como yo fui un padre para ustedes, sean padres para otros. Por eso él dijo, me imitéis. 1 Corintios 11, 1. Dice aquí. Yo quiero primero leer versículo 33, 10:33, el versículo anterior, porque tenemos que hacer este vínculo. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Usted ve, por eso que los versículos no pueden estar sueltos, hay que ver el contexto. Él llamó a sí mismo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, relacionada a este versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, entonces me imiten, como yo soy de Cristo en ese aspecto. ¿Comprende? Aleluya. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Versículo 1. Versículo 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Y ese ser imitadores de Dios como hijos amados está relacionado con todo lo que dice el versículo 32 de capítulo 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de Dios en qué? También nos perdonó a vosotros en Cristo, perdonaos unos a otros. Usted ve que todo está dentro de un contexto. Oh, Señor Jesús. Ahora otros. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. El ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. Bueno, ahora 1 Tesalonicenses 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Y ahora, interesante, de tal manera que habéis sido ejemplo
a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí entonces ellos imitaron a los apóstoles y al Señor, recibieron la palabra con gozo y ellos pasaron a ser ejemplos a otras iglesias. Alabado sea el Señor. Este imitar no es exterior, es ver y decir, Señor, yo quiero vivir esto como ellos viven. Si ellos pueden, yo también puedo. Amén. 1 Tesalonicenses 2:14. 2:14. 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ellos imitaron las iglesias de Dios en la Judea, las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, en los padecimientos. Ellos vieron que ellos padecieron y tomaron. Queremos también vivir esta vida que ellos vivieron. Señor, queremos imitarlos. ¿Comprende, hermanos? Y porque ellos pasaron a ser imitadores, pasaron a ser ejemplos para los de Acaya y los de que leímos ahora, ¿no? De otra región ahí, los de Asia. Alabado sea el Señor. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. A fin de que, Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Entonces aquí está lleno de palabra de imitar. Imitar, la palabra imitar en griego significa que imita positivamente, admirando el modelo, el patrón marcado por alguien digno de imitar, de copiar. Es decir, un mentor que da un ejemplo adecuado. Que el Señor tenga en nosotros muchos mentores. Amén. Que tenemos en la Biblia, tenemos en la historia de la iglesia y tenemos en la iglesia contemporánea, con quien nosotros vivimos y convivimos. Alabado sea el Señor. Y un discípulo verdadero y fiel, él se convierte en un modelo para sus compañeros discípulos. Amén. Bueno, esto voy a apuntar. Ustedes apunten, por favor. Filipenses 3:17, 1 Tesalonicenses 1:7, 2 Tesalonicenses 3:9, 1 Timoteo 1:16, 1 Timoteo 4:12, Tito 2:7, 1 Pedro 5:3. Todos ellos hablan de ser un modelo, un ejemplo de la grey y de los hermanos. Entonces, por imitar a Cristo, por seguir a Cristo de cerca, pasamos a ser modelos y ejemplos. Alabado sea el Señor. Ahora quiero leer algunos versículos más para terminar, hermanos. Vamos a leer Juan 15:18-21. Dice así. Juan 15:18-21. Si el mundo te odia, sabéis que me odió antes que a ti. Me odió antes que a ti. Significa, odió al Señor, el Maestro. Entonces el mundo nos odia. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Sin embargo, porque no eres del mundo, pero yo te elegí del mundo. Por eso el mundo te odia. Alabado sea el Señor. Recuerda la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su maestro. Si me persiguieron, también te perseguirán a ti.
si cumplieron mi palabra, cumplirán la tuya también. Pero todas estas cosas te harán por mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Entonces, nosotros seremos perseguidos. Y Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3, creo, que dice así: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Qué significa vivir piadosamente en Cristo Jesús? Vivir parecidos con Cristo. Piadoso significa ser semejante a. Entonces, un discípulo es semejante a su maestro. Si él fue perseguido, seremos perseguidos también. Si él fue atribulado, seremos atribulados. Si él fue angustiado, seremos angustiados. Si él fue menospreciado, seremos menospreciados. ¿Comprende, hermanos? Que nuestra comprensión esté fuerte en cuanto a esto. Vamos a leer ahora Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Aquí el Señor Jesús muestra la condición de ser un discípulo suyo. Él pone aquí requisitos. Ahora grandes multitudes se fueron con él, y se volvió y les dijo: si alguien viene a mí, si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su esposa y hijos, a sus hermanos y hermanas, si también a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Y quien no lleva su cruz y no viene después de mí, o no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, con la intención de construir una torre, no se sienta primero y cuenta el coste, si tiene suficiente para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos no pueda terminar, todos los que la ven empiecen a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a hacer la guerra contra otro rey no se sienta primero a considerar si es capaz con 10,000 de enfrentarse a quien venga contra él con 20,000? O bien, mientras el otro aún está muy lejos, envía una delegación y pide condición de paz. Asimismo, que no renuncie todo lo que tiene, no podrá ser mi discípulo. Yo nunca entendí, hermanos, este versículo 28 a 32. ¿Por qué el Señor Jesús puso esto aquí de la torre y del rey con sus ejércitos? Porque aquí en verdad es lo siguiente: yo quiero seguir al Señor, quiero ser su discípulo, entonces estoy construyendo una torre siguiendo al Señor. Y cuando cuento el coste es negarme a mí mismo, tomar la cruz. Si no tomo la cruz, no niego a mí mismo, entonces no tendré lo suficiente para terminar la torre. En ese sentido. ¿Entiende? O sea, seguiré a mi Señor por la mitad. Entraré en la guerra perdiendo. Por eso que dice al final: mientras el otro aún está muy lejos, envía una delegación y pide condición de paz. Significa, ya que soy seguidor de Cristo, su discípulo, yo no puedo seguir con mis cosas, entonces solamente me resta que rendirme, pedir condición de paz. Yo entrego mis soldados, dice, con mis soldados no puedo vencer. Esa es la lucha que tenemos todos los días, hermano, con nuestro ego, luchando, reclamando, criticando, no aceptando. Es luchar con nuestros ejércitos de 10,000 contra el Señor de 20,000. Es no terminar la torre. Oh, Señor Jesús, que aprendamos a tomar la cruz, llevar la cruz, seguir en pos del Señor, renunciar a todo lo que tenemos y ser sus discípulos. Alabado sea el Señor. Otro versículo, Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, que vosotros también os améis unos a otros. Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La característica marcante de un discípulo es el amor a los hermanos, a otros. Entonces, hermanos, pongamos esto en consideración.
Cuando seguimos al Señor, amamos a nuestros hermanos. Amén. Por eso que Juan dice, no podemos decir, yo amo al Padre y odio a mi hermano. No, eso no es un discípulo que sigue de cerca. Un verdadero discípulo, o ser llamado discípulo, o ser reconocido discípulo. Un discípulo que odia, que rechaza a los hermanos, que rechaza a los hijos de Dios, no es un verdadero discípulo. No es reconocido como discípulo de Cristo. Versículo Juan 15, 5 al 8. Juan 15, 5 al 8. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es arrojado como una rama y que se marchita, y los recogen y los arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se hará por vosotros. Por esto se glorifica mi Padre, que deis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Hermanos, yo quiero afirmar una cosa. Estos frutos aquí, otra vez digo, no son solamente frutos de personas que son ganadas por Cristo cuando predicamos, o de personas que apacentamos y cuidamos. Esos son frutos. Mas aquí, de mucho fruto, está relacionado con el fruto del Espíritu. Con por seguir el Señor, nosotros vivimos la humanidad elevada de Cristo y sus atributos divinos. Esos son los frutos que glorifican al Padre. Amén, hermanos. Por favor, no traduzcan fruto aquí solamente como personas. Los frutos en nuestro vivir, el fruto del Espíritu en nuestro vivir. Esto demuestra que somos sus discípulos. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que creyeron: si permanecéis en mi palabra, sois mis discípulos de verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en su palabra, somos discípulos de verdad. Permanecer en su palabra y permanecer en él es habitar en su palabra. Por eso, hermano, valoremos la palabra, que en la palabra está el Señor. Y por fin, hermanos, como seguidores del Cordero, seguidores discípulos que somos del Señor, vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 1 al 6. Apocalipsis 14, del 1 al 6. Dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Aquí dice de los vencedores vivos, ¿ok? Que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta palabra, redimidos de entre los de la tierra, está relacionado con el rapto, arrebatamiento de los vivos, ¿ok? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí dice respecto a no contaminarse con las cosas del mundo, no necesariamente ser personas que no se casaron, como muchos interpretan, no contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, sino es la condición de vírgenes de Mateo 25, las vírgenes prudentes, ¿ok? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiere que va. Los discípulos que siguen al Señor. Siguen al Cordero por donde quiere que va. Amén. Los discípulos son los seguidores del Cordero por donde quiere que va. Los verdaderos discípulos
que siguen al Señor, que aprenden todo lo que el Señor aprendió, nos enseña, es un vencedor. Por eso que está entre los 144,000. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Alabado sea el Señor. Sin mancha significa que la palabra los santificó. Efesios 5, 24 a 26, ¿no es cierto? La palabra que nos santifica, nos lava y nos hace la iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto. Es la condición de un vencedor que es un discípulo que sigue de cerca del Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, termino aquí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Perdónenme por el tiempo tomado, mas yo necesitaba terminar esta palabra sobre discípulos. Quizá la próxima vez aún profundizamos un poco más, mas yo creo que el encargo principal fue dado. Jesús es el Señor. Amén.